La diabetes y la enfermedad cardiovascular sabemos que van de la mano desde hace mucho tiempo y, de hecho, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de discapacidad y de mortalidad en los pacientes con diabetes, tanto en la diabetes tipo 2 como en la diabetes tipo 1, pero quizá fundamentalmente en la primera de ellas. Por tanto, el disponer de fármacos, como sabemos que tenemos, que además de controlar los niveles de glucosa, nos protejan desde el punto de vista cardiovascular, me parece que es importantísimo y fundamental para incorporarlo a nuestra práctica clínica diaria y para el beneficio de nuestros pacientes, por supuesto. Bien, para responder a esta pregunta tenemos que echar mano de estudios que han analizado este punto. El más reciente es el estudio Capture, que se ha realizado en más de 10.000 pacientes, en cerca de 10.000 pacientes de 13 diferentes países, en el que se ha analizado primero cuántos pacientes con diabetes tipo 2 tienen enfermedad cardiovascular, más o menos un tercio de los mismos. Después se vio que 9 de cada 10 de los que tienen enfermedad cardiovascular es una enfermedad aterosclerótica, y aquí viene el dato importante: de estos, solo 2 de cada 10 reciben tratamiento con fármacos con acciones cardiovasculares cardioprotectoras. Por tanto, podemos inferir que el número de pacientes tratados con estos fármacos es muy bajo cuando debería ser, pues, bastante más alto. Bueno, esto es una excelente pregunta que quizá no tenga una respuesta tan sencilla, porque los estudios son muy poderosos. Los estudios que han demostrado el beneficio cardiovascular de los fármacos, sobre todo en cuanto a protección cardiovascular aterosclerótica, se refieren fundamentalmente a fármacos agonistas del receptor de GLP-1 y, como digo, disponemos de diferentes estudios con diferentes moléculas que están demostrando esta protección cardiovascular. Así que, desde el punto de vista científico, diríamos, no hay ningún motivo para no utilizarlos. Por tanto, habría que pensar o que es una insuficiente información por parte de los profesionales que tratamos a estos pacientes, o se deben a otros problemas, como puede ser, por ejemplo, la inercia terapéutica. Las consultas muchas veces están tan saturadas que casi no hay ni tiempo para hacer cambios en los tratamientos de los pacientes, cambios que necesitan explicaciones y que el paciente sepa por qué los hacemos. Y en otras ocasiones, pues también influyen situaciones como es el visado. Concretamente, los agonistas del receptor de GLP-1 necesitan un visado de inspección para que pueda ser reembolsable, y este visado, curiosamente, está puesto en función del peso del paciente. Tienen que tener obesidad para que les sea reembolsable por la Seguridad Social, y, por tanto, pacientes con enfermedad cardiovascular y sin obesidad tendrían que pagar de su bolsillo el fármaco. Esto también es un hecho que indudablemente dificulta que se utilicen más estos fármacos. Bueno, respecto a la formación de los profesionales, y por supuesto que yo me incluyo, yo creo que es fundamental. Los médicos no acabamos nunca nuestra formación, siempre aparecen novedades, afortunadamente, y se incorporan nuevos tratamientos con nuevas propiedades por beneficio de nuestros pacientes, como antes decía. Y, por tanto, yo creo que esto no debe de parar nunca. Si además identificamos situaciones o áreas de mejora como las que acabo de nombrar, me parece que al menos habría que detectar el por qué se está produciendo esto, y si es por necesidad de mayor formación, que yo creo que en parte sí, pues habrá que tomar las medidas oportunas para cubrir este déficit, desde luego. Bueno, es una labor que nos implica absolutamente a todos los profesionales que estemos alrededor del paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular. El cardiólogo, podríamos decir que es la especialidad que, en relación a lo que es riesgo y enfermedad cardiovascular, es la más visible, pero desde luego los pacientes con diabetes tipo 2, fundamentalmente, gran parte de su vida la pasan con su médico de familia correspondiente, y, por tanto, en la base está la clave para que las cosas se hagan bien desde un inicio. Endocrinología es la especialidad de referencia para medicina de familia en cuanto a derivación de pacientes con diabetes, y nosotros, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo estamos trabajando en esa misma línea y estamos convencidos, además, del beneficio de estos fármacos, y, de hecho, creo que lo estamos utilizando más o menos razonablemente, aunque, por supuesto, hay áreas de mejora. Y luego, la diabetes tipo 2 es una enfermedad multisistémica que afecta a muchísimos órganos y sistemas, y por no
alargarme demasiado, pues habría que decir que muchas veces hay que contar con nefrología, hay que contar con oftalmología por la oftalmopatía o la retinopatía diabética, hay que contar a veces con el cirujano vascular si hay un problema periférico. Bueno, en resumen, como pueden ver, es labor de todos y desde luego no solo del cardiólogo que ya ve la enfermedad, sino fundamentalmente de la prevención de la misma, papel donde tanto en medicina de familia como endocrinología creo que tenemos una labor muy importante. Bueno, como creo que se ha podido deducir de lo que he estado contando anteriormente, los agonistas del receptor de GLP-1 han demostrado en diferentes estudios. El primero de ellos fue el LEADER, un estudio que se hizo con liraglutida, pero posteriormente han venido otros como el SUSTAIN, el Pioneer, etcétera. Bueno, han demostrado claramente protección cardiovascular y fundamentalmente de este tipo, del tipo de aterosclerosis. Aquí estos fármacos, insisto, además de ayudarnos a controlar la glucemia y también, por cierto, el peso de los pacientes, su presión arterial, han demostrado protección cardiovascular en enfermedad aterosclerótica y, por tanto, es el perfil de paciente idóneo para utilizarlos y evitar tanto la aparición del primer evento, porque también hay estudios en pacientes sin enfermedad cardiovascular pero alto riesgo del mismo, como en aquellos que ya han tenido uno para evitar segundos y más episodios. Bueno, no cabe duda que cualquier mensaje en ese sentido de las sociedades científicas y posicionamiento de algoritmos terapéuticos, consensos, etcétera, pues van a influir de una forma notable. Todos nos guiamos más o menos, dependiendo también de nuestro expertise, de diferentes guías terapéuticas. La de la Asociación Americana de Diabetes claramente es una que es muy consultada, también la de la Sociedad Europea de Diabetes y el resto de sociedades, cardiología también, al hilo de aparición de estos fármacos, ha hecho sus posicionamientos. Nosotros, como Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, tenemos un grupo de diabetes bastante activo, por cierto, donde también desde hace un tiempo en nuestro posicionamiento terapéutico posicionamos claramente estos fármacos, los agonistas del receptor de GLP-1, como fármacos a utilizar precisamente en los pacientes del perfil de que estamos hablando. Pacientes con diabetes tipo 2 de alto riesgo cardiovascular y también aquellos que ya han tenido algún evento previo. Así que, desde luego, es muy importante el posicionamiento y lo que las sociedades científicas nos digan. Sí.